el error en presentar tu apellido. Gracias por atendernos. No, es difícil, es difícil. No, es que aparte justo, no solo que es difícil, sino que la tecnología me jugó una mala pasada porque justo se me chispoteó. A lo mejor Chavo del 8. Bueno, Analía, una nueva víctima como consecuencia de antivirus, también en el sur. Estamos ante una situación de emergencia epidemiológica, tenemos que preocuparnos. No, mira, en realidad las víctimas nuevas no son víctimas del mismo brote. Acá hay que hacer una diferencia importante entre el brote de Puyén y los casos de hantavirus del resto del país. Los casos de hantavirus del resto del país, los que no son de Puyén, no pertenecen a al mismo brote, al la misma mismo cepa. foco. Exacto, son casos endémicos, o sea que pasaron siempre en el país. Bien. Sobre todo en verano, donde este virus circula más. Pero un error que yo estoy viendo muy seguido es que empiezan 11 casos, 12 casos, y no es lo mismo los casos de hantavirus de el sur, de Puyén, que los del resto del país. Ah, perfecto. ¿Por qué? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Te preguntaba por qué no son lo mismo. Bueno, mira, el virus que causa el brote de Puyén es el virus hantavirus del grupo Andes. Ahí el problema que tuvieron es que la transmisión es de persona a persona. Y lo raro del brote fue la cantidad de casos. Claro. Siempre ese virus se sabía que tenía la probabilidad de transmitirse de persona a persona, pero era muy bajo la tasa de contagio. En este brote la tasa de contagio fue mayor, Analía, el resto de los virus, perdóname, sí, el resto de los virus del país se transmiten por aspiración de heces y orina de ratas, del ratón colilargo, y no hay transmisión de persona a persona. Entonces es más frecuente en personas que hacen trabajos rurales, en personas que limpian galpones que están encerrados durante mucho tiempo, y fíjate que la tasa de incidencia es muy baja. Es una enfermedad muy grave, pero que es muy baja la cantidad de personas que se contagian. Analía, no podemos estar hablando, por lo que vos decís, de una crisis sanitaria o algo que nos tiene que alarmar, digamos. Por supuesto, cada muerte hay que lamentarla. O sea, esto no vamos a negarlo. El caso de Puyén, por la... Ay, te escuchamos re mal. No, se nos complica poder entender lo que podemos mejorar la está controlado. A ver, ahí háblanos un poco de corrido, a ver si te tenemos, porque te perdimos recién. Ah, bueno. Ahí. No. Es mala la comunicación, ahora la volvemos a llamar a Analía. Lo que está explicando, y es importante, pues esto genera mucho alarma, una sensación obviamente donde vos pensás que todo el tiempo esto se puede llegar a extender, como fue el virus NH1H1, ¿no? Sí. Que todos podemos terminar internados como consecuencia de la transmisión, sobre todo si se confirma que efectivamente entre humanos también puede darse. Ella lo que está diciendo es que una es la cepa que está circunscripta en Epuyén, en el sur de nuestro país. Que sí es peligrosa. Que sí es peligrosa y que sí hay contagio entre humanos. Y otra son las víctimas o las personas infectadas en el resto del país. Que son víctimas infectadas directamente por el contacto con ratas, con ratones. No contacto directo, sino por respirar las emanaciones. Claro, no es que te muerde una rata o un ratón. Tiene que ver con los desechos humanos, de los ratones, con los desechos de los ratones, con los excrementos, con este tipo de cuestiones que vos, eso emite unos gases y eso vos lo podés contraer por vía... Por eso es muy importante, sobre todo en un periodo donde mucha gente suele ir al sur y suele acampar, se ha recomendado que solo se haga en lugares autorizados, que no se aventuren en senderos que no estén demarcados o señalizados, que no se provean de cualquier tipo de ramas o de yuyos para poder hacer fogatas. Tiene que ser todo absolutamente cuidado, que tengan un calzado adecuado y que si trabajan, sobre todo en el sur, por ejemplo, de limpiar galpones o en lugares que no les entra la luz del sol, lugares cerrados. Sí, con posibilidad de que haya ratas, básicamente, ratones. Claro, lo que
se sugiere es que primero se abra ese lugar, que permitan que entre la luz solar, que permitan que ese lugar tome contacto con el exterior y que después entonces sí entren las personas, los operarios, los trabajadores con barbijo, con botas y es que primero que todo puedan pasar lavandina en el lugar y después entonces sí procedan a la tarea que corresponde. Nosotros las contabilizamos en total como 11 víctimas mortales como consecuencia del antivirus. Recién nos explicaba un especialista, Analía, que ya está en comunicación telefónica con nosotros, que no, los 11 no responden a la misma cepa de antivirus, sino que algunos es una que es el antivirus Andes y otra es otro tipo. Lo que yo quiero consultarte, Analía, es si existe la posibilidad de curarse si uno se infecta con antivirus, si tiene porcentaje de curabilidad. Claro. Ese es el problema de esta enfermedad, que no tiene un tratamiento dirigido, un tratamiento como, por ejemplo, el amoxidal para el neumococo, el celtamivir para la gripe. No hay un tratamiento, no hay un antiviral que trate esta enfermedad. Entonces, ni una vacuna que la prevenga. Ese es el problema que tiene esta enfermedad. La ventaja es que es una enfermedad que no es de fácil contagio y, por lo tanto, la cantidad de personas que la sufren es muy bajo. Por otra parte, una de las ventajas que tuvimos en los últimos años es que la mortalidad de 60%, que fue cuando se descubre la enfermedad a fines de los 90, bajó a un 30%. ¿Y por qué es esto? Por el avance de la medicina, viste cómo mejoraron las terapias intensivas, cómo mejoró el reconocimiento precoz de la enfermedad, cómo las medidas de sostén mejoraron, pero un tratamiento específico no lo tenemos. Sí, porque eso es otra de las cuestiones que también se sacaron a relucir, que era una enfermedad mortal, o sea, que el que la contraía, lo más probable es que muriera. Y lo que vos nos estás diciendo es importante, digamos, ha bajado la mortalidad. Nunca fue mortal por completo y ha bajado del 60 al 30. Claro. Todo el mundo, viste, es como que hay mucha transmisión del apocalipsis zombie siempre, cuando pasan estas cosas nuevas. Pero esto es importante para transmitir a la gente y que para transmitir tranquilidad y además de tranquilidad, información real. Porque también puede pasar como el pastorcito mentiroso, que de tanto apocalipsis zombie que anda dando vueltas cada vez que hay algo nuevo, después la gente no cree en nada. Y no se consulta a tiempo por cosas que realmente tiene que consultar. Igual muchas veces, Analía, el apocalipsis está fomentado por los mismos laboratorios o incluso por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, reconozcamos también que es un gran negociado ¿no? Es multifactorial. Lo importante ahora es que esta enfermedad fue un brote en Epuyén. El resto del Santa es endémico, es el de siempre. El tema con el hantavirus es que no es 100% mortal. Tiene un 30% de mortalidad. Es alta la mortalidad. Y es alta la morbilidad, o sea, la gravedad de la enfermedad. Es importante tener un sostén médico cuando uno tiene esta enfermedad, que esté capacitado como para poder sostenerte hasta que la infección se cure. Es eso, no hay otra cosa con esto. ¿Cuál es la forma de protegerte de esta enfermedad? Si sos turista y vas a zonas de turismo donde haces campamento, en el campo, en las zonas donde puede haber ratas, acampar lejos de los basurales, acampar lejos de las malezas, lejos de donde puede haber ratas, y no dormir sobre el pasto, dormir por lo menos 30 centímetros por encima del... ¿Por qué? Porque ahí tenés menos chance de aspirar la orina y las excretas de rata, que es lo que te puede contagiar. Ir, cuando caminas por zonas de pastizales altos, tratar de tener calzado adecuado, o medias o pantalones largos, para no contagiarte por contacto o que te lastimes y te puedas contagiarte. Si vas a comer frutas silvestres, que es una de las cosas lindas de hacer campamento, de hacer vida al aire libre, comer frutas que estén en lugares soleados, no en lugares oscuros, donde puede haber más ratas. Y si tienes casas, si tu casa está en una zona rural o suburbana, tenerla ventilada, luminosa y limpia. Porque este virus no es que perdura mucho tiempo como otros virus, sino que es muy lábil a la luz y a la lavandina. Claro.
Analía, muchas gracias por este contacto con nosotros, fuiste muy clara y además permite discriminar algo que genera, sin lugar a dudas, mucho miedo, psicosis, esta sensación de que en cualquier momento puede haber más y más víctimas y que esto no pueda ser controlado. Te agradecemos porque vale la pena remarcar e informar como corresponde sobre algo que genera miedo, en definitiva. Te mandamos un saludo, gracias. Muchas gracias por el llamado. Al Muchas contrario. gracias. Hasta luego.